interna en el peronismo no terminó con el armado de las listas en la provincia de Buenos Aires. Y en la coalición de gobierno buscan mostrar unidad en el triángulo de hierro tras las heridas que dejó el armado para las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Para hablar de esos temas estamos en comunicación con el politólogo Pablo Romá. Pablo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. Bueno, por un lado cortocircuitos, por el otro lado mensajes conciliadores. El de hoy es un mensaje conciliador hacia Santiago Caputo de parte de la presidenta de La Libertad Avanza. ¿Cómo lo ves? Sí, creo que siempre los cierres de listas dejan heridos y creo que en este sentido el gobierno me parece que no puede darse el lujo de dividirse, ¿no? De dividirse en términos de las disputas. Creo que es importante para el gobierno llegar a la elección de la provincia de Buenos Aires lo más entero posible y sobre todo con alguien que tiene un peso muy grande dentro del gobierno, pero también de la estrategia comunicacional del gobierno, ¿no? Entonces me parece que para Karina Milei y su objetivo de ganar la provincia de Buenos Aires también necesita de todos, ¿no? Me parece que eso es algo que en la política está muy presente, pero bueno, entiendo que quizás la hermana del presidente a veces, un poco por la necesidad que tiene de concentrar poder, me parece que a veces pierde un poquito de vista, pero bueno, entiendo que ha retomado un poco ese camino de entender que todos son necesarios en política y creo que la contradicción que tiene hoy La Libertad Avanza pasa por ahí, digamos, ¿no? La necesidad de concentrar poder, fundamentalmente el poder político en manos de Karina Milei, porque el presidente ha dicho que a él la política no le interesa, que a él le interesa la economía y quien lleva los lineamientos políticos es Karina Milei. Entonces me parece que Santiago Caputo para la estrategia electoral es una figura importante por lo que representa y lo que significa, sobre todo en la estrategia comunicacional. Pablo, de todas maneras, aunque el presidente tiene su fuerte en la economía, es muy probable que termine siendo no solamente protagonista de la campaña nacional, sino también protagonista en la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo no quiere perder y La Libertad Avanza, Más Pro, quieren ganar sí o sí. Sí, no, eso no implica que el presidente no se involucre en la campaña electoral. Sucedió en la ciudad de Buenos Aires, el presidente se involucró. Digo, me parece que el presidente no lleva el día a día de la política, a eso me refiero. Al menos de estas cuestiones, la política partidaria. Creo que va a ser una elección nacionalizada, creo que el gobierno busca nacionalizar, en ese sentido la figura de Milei va a ser muy importante, ¿no? Porque también es cierto que es una elección seccional, ¿no? Van a ser 8 elecciones en la provincia de Buenos Aires, una por cada sección, y el gobierno me parece que la carta más fuerte que tiene es la del presidente Javier Milei. Entonces me parece que de hecho se va a nacionalizar esta elección por producto también de la necesidad del gobierno. En las últimas horas se habló de la posibilidad de un acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires, donde sabemos que están los puentes rotos, al menos por ahora. ¿Crees que es posible? Sí, yo creo que todo es posible, digo, no por tirar la pelota para arriba. Me parece que el PRO está en una posición de conceder a La Libertad Avanza, entiende que el resultado electoral de 2023 y el resultado electoral en la ciudad de Buenos Aires lo pone en una situación de subordinación a La Libertad Avanza, si bien la discusión con Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires me parece que hacía más difícil eso, pero también creo que hay una presión muy grande de la cúpula del PRO, ¿no? De aquellos que hoy dirigen el PRO, que no necesariamente es Mauricio Macri, de acordar con La Libertad Avanza y llevar ese acuerdo a todos los ámbitos posibles y eso implica a todos los distritos. Pablo, estas provincias, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Chubut, Jujuy, y vamos a ver si se suma alguna más, Santa Cruz, son todas de distintos signos políticos partidarios,
pero salieron a asegurar que están construyendo un frente de gobernadores. Es probablemente hasta ahora la noticia que encabeza las redacciones. ¿Qué pensás que pueden llegar a hacer? ¿Torcer la voluntad del Ejecutivo en el Congreso o avanzar con un entramado político cuando en realidad en muchas provincias los frentes electorales ya están cerrados? ¿Qué quieren los gobernadores en materia política? A ver, es difícil, ¿no? Es un tema complejo porque el gobierno nacional ha buscado y ha logrado, digamos, ¿no?, consolidar hasta ahora una estrategia de diálogo con los gobernadores de manera radial, digamos, ¿no? Negociar con cada uno de los gobernadores. Me parece que ya ha habido un intento de una especie de bloque entre gobernadores, recordemos el conflicto de Chubut y ese bloque de gobernadores patagónicos. Yo creo que lo que buscan estos gobernadores fundamentalmente, y muchos que han tenido una posición de acompañamiento de muchas de las medidas, sobre todo aquellas parlamentarias, ¿no?, que necesitaba el gobierno, o los instrumentos que necesitaba el gobierno para gobernar, que pasaron por el Parlamento, muchos de los gobernadores lo acompañaron. Me parece que tiene que ver con la necesidad de una negociación con el gobierno nacional en otros términos y en otras condiciones. Después me parece que lo electoral en muchas de las provincias, eso puede tener algún tipo de incidencia, pero me parece que pasa al menos por lo que entiendo, ¿no?, por una discusión sobre todo cómo se enfrenta o cómo se dialoga con el gobierno nacional, que en el 1 a 1 el gobierno nacional siempre se termina imponiendo. Pero hay un punto, esta vez en el Congreso ya hay proyectos importantes que media sanción. Uno, para ver cómo se redistribuye entre las provincias de manera automática los aportes del Tesoro Nacional. Esto es dinero. Y por otro lado, cómo se puede resignificar otro tipo de coparticipación, que es el impuesto a los combustibles. Esos gobernadores tienen diputados, tienen senadores, tienen votos, y el Ejecutivo busca ratificar el veto a la suba de jubilaciones, entre otros temas. ¿Pensás que esta puede ser una moneda de cambio en la negociación o en realidad quieren consolidarse como bloque opositor? No sé si es un bloque opositor, ¿no? Yo creo que tiene que ver con encontrar un mecanismo que les permita a los gobernadores tener mayor fuerza para negociar con el gobierno nacional sobre estos puntos que vos estás planteando, que son muy importantes, digamos, ¿no? Porque cuando hablamos de la negociación de los gobernadores con el gobierno nacional, estamos hablando de, como vos decís, claramente de plata, ¿no?, de recursos. Y sobre todo de cómo el gobierno trata a los recursos coparticipables, ¿no? Que esa es una de las discusiones más profundas que tiene esta relación entre los gobernadores y el gobierno nacional. Y en ese sentido, ni hablar en la provincia de Buenos Aires, ¿no?, que creo que es una de las provincias más afectadas, pero me parece que este bloque lo que busca es poder generar una relación de fuerza distinta que la que han construido en términos de mano a mano con el gobierno nacional. De todos modos, Pablo, el acompañamiento tiene un precio, y si vemos la foto del Pacto de Mayo, que tuvo su reunión en julio, no estuvo acompañado el gobierno por los gobernadores, justamente, por la mayoría. Sí, porque la relación me parece que se ha ido tensando, ¿no?, que se ha ido complicando, básicamente por esta cuestión, ¿no?, de los recursos y me parece que el gobierno, no sé si ha cumplido con todo lo que ha prometido a gobernadores que le han dado un apoyo muy importante, ¿no?, que le han dado todas las herramientas que el gobierno pretendía para gobernar. Y también me parece que hay un aspecto, que es que el gobierno nacional pensaba que iba a llegar a este proceso electoral con una estabilidad que hoy no está, digamos, ¿no? Hoy el modelo económico tiene algunas turbulencias y eso también habilita a otros actores a plantear y a dejar, planteada su posición respecto a la discusión sobre los recursos. Pablo, en el peronismo también hay mucha cuestión interna de la que tal vez no estemos conversando tanto, pero se nota. Juan Grabois, por ejemplo, dijo que va a presentar lista propia. Al kirchnerismo esto no le gusta,
¿Está la tensión con Sergio Massa? ¿Llegarán unidos o con una liquidación allí de lo que se suponía que era la unidad? Yo creo que, a ver, es complicado entender el posicionamiento de Grabois en este punto, ¿no? Me parece que al peronismo le costó mucho llegar a la unidad. Creo que la unidad entre, bueno, Axel Kicillof, Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner y Sergio Massa, creo que ha sido un punto muy, muy positivo, sobre todo, digo, pensando en la base social del peronismo que le reclama a los dirigentes unidad. Y en ese acuerdo de unidad me parece que estaban enganchadas las dos elecciones, las de septiembre y las de octubre. Y una vez cerrado ese acuerdo, lo de Grabois parece un poco extraño, ¿no? Al menos a mí me cuesta comprender cuál es el objetivo un poco de este planteo. Ahora, si vos me preguntás, yo creo que la presencia de Grabois en el frente es importante en términos de que, por ejemplo, ¿no? La base social del peronismo opina que todos tienen que estar adentro y eso es importante. Ahora, yo creo que si Grabois decide ir por afuera, romper el acuerdo, no creo que eso implique que el peronismo se divida, ¿no? Me parece que hay una... Pero pierde votos. Una necesidad. ¿Perdón? Puede perder votos. Bueno, eso habrá que verlo, ¿no? Habrá que ver también cómo los peronistas, el electorado peronista entienda la posición de Grabois, digamos, ¿no? Si este planteo tiene legitimidad o no. Pareciera que es una discusión de la que en general la gente no está de acuerdo, ¿no? Que es por cargos, por lugares, cuestiones más de intereses personales que de la necesidad de esto que venimos charlando muchas veces, digamos, ¿no? La base social del peronismo lo que le pide a los dirigentes es la unidad, pero la unidad no solamente electoral, sino para construir una alternativa política a Milei. Y discutir cargos, discutir si voy encabezo, me parece que no tiene mucha legitimidad. Tampoco se ve que la unidad tenga algún tipo de cohesión. En realidad todos sabemos que es una unidad a la fuerza y que no se llevan bien, sobre todo Cristina Kirchner y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Pero ellos en este punto no están discutiendo, digo, llegaron a un acuerdo de unidad y si bien es cierto lo que vos planteás, Jorge, me parece que también para el peronismo este es un proceso, ¿no? Que la unidad electoral es un punto de partida o un punto de inicio, a ver si puede lograr en ese proceso construir algo distinto que es una unidad política, digamos, ¿no? Ahora, lo de Grabois me parece que en ese sentido no va en esa dirección, ¿no? Me parece que lo que está planteando es otro, no sé si hay otro. A ver, a veces uno trata de leer entre líneas, digamos, ¿no? Si esto tiene otro objetivo o no, pero me parece que al menos por lo que se ve, tiene que ver con una cuestión más personal, más individual, que de una ruptura de algo que todos firmaron, digamos, ¿no? Básicamente porque parte de ese acuerdo implicaba firmas cruzadas de los distintos apoderados, que nadie que esté en desacuerdo, digo, ¿no? Firmaba, y eso obligó también a muchos a ceder, ¿no? y a conceder, y me parece que lo de Grabois en ese sentido es un poco extraño. En el barrio se dice que cuando alguien saca los pies del plato, en este caso, es para meter presión, es decir, es justamente para negociar después. Veremos a ver si es así esta postura de Grabois, sobre todo en contra de Massa, al que lo trató prácticamente de dirigente de la derecha liberal. Pablo, como siempre, un gusto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un placer, abrazo. Abrazo.